Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Bueno, familia de la fe, hoy vamos a ver un tema sobre la profecía que encontramos en el libro de Daniel, los reinos sobre la tierra. Dios le muestra a Daniel, por medio de Nabucodonosor, un sueño, todos los reinos que iban a estar sobre la tierra. Esto nos permite ver que la palabra de Dios es verdad, que se cumple. Todo lo que Dios le mostró al rey Nabucodonosor en el sueño, por medio de la estatua, todo se ha ido cumpliendo. Entonces Dios le mostró al rey Nabucodonosor una estatua, que esa estatua estaba dividida por metales, por partes. Entonces la cabeza era oro, y que la cabeza, que era el oro, era el primer reino sobre la tierra, que era el imperio babilónico. Luego sigue el Medo Persa, luego el imperio Grecia, luego Roma. Todos los imperios que Dios le fue mostrando a Nabucodonosor y que están escritos en Daniel, todos se fueron cumpliendo en el orden que Dios dijo. Eso nos lleva para que veamos que la palabra de Dios se cumple, que Dios no miente, familia. Y conocer la palabra siempre es de seguridad, tranquilidad y confianza. La historia de la humanidad está bajo la soberanía y el poder de Dios. La última parte de la estatua eran los dedos de los pies, que ese es el imperio que se está formando ahora, el reino, el mundo actual, lo que estamos viviendo. Vamos a ir a Daniel capítulo 2, versículo 37 al 45. Daniel capítulo 2, versículo 37 al 45. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gracias. Dios le muestra a Nabucodonosor en un sueño que él no recordaba que soñó y menos el significado. Por medio de Daniel, Dios le revela cuál es el sueño y cuál es el significado. Y al finalizar el versículo 45 dice que Dios le ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, lo que ha de acontecer en lo porvenir, es decir, el futuro. Pero le muestra que son los reinos sobre la tierra, el imperio, porque un solo hombre iba a controlar el mundo. Esos son los reinos sobre la tierra. El imperio babilónico, en el momento donde Daniel le revela, es Nabucodonosor el que controla el mundo conocido en ese momento. Por eso se llama reinos, porque un solo hombre controla el mundo que hasta ese momento se conocía. Recordemos los reinos sobre la tierra que Dios dijo que iban a ver, y todos se fueron cumpliendo uno a uno. El imperio babilónico, el Medo Persa, el imperio de Grecia y Roma. Cada uno se fue formando en los tiempos que Dios dispuso. Es real,
Dios no miente, su palabra se cumple. Y en el versículo 41 le dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como lo viste hierro mezclado con barro cocido. En el versículo 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En el 2017 hicimos una prédica sobre esta profecía. Durante el tiempo hemos estado hablando a medida que se van cumpliendo. En el versículo 43 que nos dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, por medio de alianzas humanas. El último imperio sobre la tierra, el último reino, para que llegue un solo hombre a controlar el mundo. Nosotros somos la generación que estamos viendo cómo se está formando ese reino sobre la tierra, el de los dedos, de hierro y de barro. Nosotros estamos viendo cómo se está formando, hasta que llegue el momento en que aparezca un solo hombre y controle todo el mundo. Ese hombre es la bestia, pero apenas se está formando. ¿Cómo se está formando? ¿Cómo inició? Eso inició desde el siglo pasado, en el 1919, las Naciones Unidas. En 1919, por primera vez, se escucha hablar de la Unión, y el nombre que dieron fue la Sociedad de Naciones. En 1919 apareció la Sociedad de Naciones. Esta no pudo impedir la Segunda Guerra Mundial. La unión de las naciones, el fin es que el mundo viva en paz, que el mundo progrese en todas las áreas, económica, social, todos. Esa Sociedad de Naciones no impidió la Segunda Guerra Mundial. Ese primer intento se desintegró. Luego, en medio de la Segunda Guerra Mundial, aparece el nombre por primera vez, el 1 de enero de 1942, el nombre de la Organización de Naciones Unidas. Organización de Naciones Unidas. Y ese nombre lo colocó el presidente de los Estados Unidos, Franklin. Él colocó ese nombre por primera vez en 1942 con 26 naciones. Con solo 26 naciones. Recordemos que está la Segunda Guerra Mundial. Pero ya en 1945 se funda formalmente la Organización de las Naciones Unidas y lo hacen con 50 países. Inician 50 países. La Organización de Naciones Unidas. A través del tiempo, esa Organización de Naciones Unidas se ha ido fortaleciendo, es decir, todo el mundo está incluido en la Organización de las Naciones Unidas. Pero vemos que para el 2020, que esté todo el mundo, inició en 1945, es decir, casi 100 años para que llegue al punto donde estamos. Empezaron solo 45 países cuando se dio la idea, y cuando se fundó eran 50. Esas Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, ese es el inicio del imperio sobre la tierra, sobre el último reino, que dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esas Naciones Unidas en el 2015 firman algo que era impensable. Todo el mundo se coloque de acuerdo. Todos los países firmaron y vamos a ir todos a caminar a un mismo propósito. Entonces vamos a mirar qué son los ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el año 2015, luego de un proceso de más de 2 años de consultas y acuerdos, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron oficialmente la nueva Agenda Global mediante la declaración Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la cual se pretende dar continuidad y profundizar la iniciativa Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que culminó en diciembre de 2015. La nueva agenda consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible,
Los ODS. Cada uno de ellos incluye un conjunto de metas específicas de carácter integral que conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. Los ODS son: 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumos responsables. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Cada país deberá adaptar las metas globales al contexto nacional. Habla sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Recordemos que cuando inició en 1919, cuando se fundó en 1945 y se iniciaron, no eran todos los países. Y siempre hubo conflictos. Imaginemos que en el 2015 todos los países firman y todo el mundo está hacia un mismo punto. Este es el inicio que estamos compartiendo de Daniel, que dice en el ODS número 17 que será por medio de alianzas humanas. De alianzas humanas. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. La unión no solo hace la fuerza, también evita la debilidad y la derrota que provoca el individualismo. Las alianzas entre los actores del planeta son fundamentales para cumplir con todos los demás ODS. Estas se construyen sobre objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel mundial y local. También es necesario impulsar un sistema de comercio universal más equitativo y cubrir las crisis humanitarias que demandan recursos y ayuda financiera. ¿Cómo? A través de colaboraciones y reorientando los recursos a las zonas más desfavorecidas. Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible debemos unirnos. Hoy estamos más cerca que ayer de conseguirlo. Esta campaña es un ejemplo de la fuerza de las alianzas. Los 16 anteriores objetivos son imposibles de lograr sin que el 17 sea una realidad. El 17 es el que mueve los otros 16. ¿Y el 17 cuáles son? Alianzas. Son alianzas humanas. Y recordemos lo que decía en el versículo de Daniel, el versículo 43, dice: se mezclarán por medio de alianzas humanas. No se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezclan con el barro. Estamos viendo el inicio de este versículo. Y así como se cumplió el de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, estamos viendo que se está formando, apenas se está formando. Estamos seguros de la palabra de Dios. Los otros imperios, si notamos, los otros reinos sobre la tierra fue a la fuerza, guerra, todos los otros, todos. Todos ganaron territorios a la fuerza, en guerra. Pero el versículo de Daniel, cuando habla del último reino sobre la tierra, hace énfasis sobre ese imperio, dice, pero este imperio va a ser por medio de alianzas humanas. Y lo que vamos a compartir ahora, vamos a ver, son alianzas, lo que está sucediendo en el mundo. Cuando conocemos la verdad y sabemos para dónde va el mundo, no caer en el engaño de las noticias sensacionalistas. Ejemplo, la bestia, la marca de la bestia. Lo que está sucediendo es lo de Daniel. Alianzas humanas. En esas alianzas vamos a compartir las noticias en este transcurso de este año han ido sucediendo, que eran cosas que se parecía que fueran imposibles. Pero recordemos,
ya están firmadas. La número 1 es la paz. La paz sobre la tierra. Y todos los gobiernos la firmaron. Y uno dice, pero aún hay conflictos y hay guerra y mira el problema. Pues apenas la firmaron en el 2015. Imaginemos la historia de la humanidad, todo lo que ha estado en guerra. Y apenas en el 2015 lo firmaron, fueron las cabezas de cada país. Ahora hay que bajar y entrar, que es lo que vamos a compartir, a formar este nuevo reino. Apenas se está formando. Y para eso vamos a compartir cómo es el proceso. Recuerde que empezó el siglo pasado. El primer intento fracasó con la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a compartir datos de este tiempo sobre eso que dice Alianzas Humanas y vamos a mirar sobre el primer ODS, que es la paz. El año pasado, y lo compartimos en la congregación en el 2017 que hicimos la prédica, y hablamos de que sobre la tierra teníamos que estar tranquilos porque una tercera guerra mundial pues no iba a existir ya. Porque ya empezó Alianzas Humanas, Daniel 43. Ya todos firmaron. Ya todos firmaron. ¿Que hay conflictos sobre la tierra? Sí. Recuerda que apenas inició. Es un proceso, familia. O sea, eso no es de la noche a la mañana. Un punto de encuentro es la paz. En esa paz, el año pasado, hubo el conflicto de Corea del Norte con Estados Unidos. Y lo que había era sensacionalismos. Y que ya esto iba a la guerra mundial y que bombas nucleares. Y conforme a Daniel Alianzas Humanas y lo que nos ha mostrado el 2015, la firma, pues el mensaje que dimos en el momento es, eso no va a suceder. Eso va a haber una alianza humana. Van a entrar en un acuerdo, en un punto de encuentro donde todos son beneficiados. Así no esté de acuerdo Estados Unidos con las políticas de Corea del Norte, cómo viven, hay un punto de encuentro que es la economía. La paz. En el siglo pasado el mundo se veía muy grande, pero ahora el mundo es muy pequeño. Recuerda la palabra que están usando, la aldea, la casa común. El mundo es muy pequeño ahora ya. Como es tan pequeño, lo que sucede en un lado afecta a otro. Y vimos cómo lo increíble, se estrecharon la mano. ¿Cómo se estrecharon la mano el presidente de Estados Unidos con el presidente de Corea del Norte? Alianzas Humanas. ¿Por qué? Porque está el número 1, la paz, del presidente de los Estados Unidos haciendo algo, logrando algo impensable, algo que no se creía que fuera posible. Estados Unidos al inicio de este año entregó un proyecto sobre el pacto del siglo, que consistía en entregar una gran cantidad de dinero para solucionar el conflicto de Israel con Palestina. Los palestinos lo rechazaron. Recuerden la palabra, alianzas humanas. Pero siguen las conversaciones. Y en el mes pasado se logró algo impensable. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmó el martes en Washington acuerdos históricos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. El pacto fue impulsado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, interesado en mostrarse como pacificador a 7 semanas de las elecciones presidenciales en las que busca la reelección. En 72 años han hecho 2 acuerdos y nosotros hemos hecho 2, como saben, en el periodo de un mes. Y eso es por su liderazgo y por el hecho de que está liderando el camino. Tenemos muchos países en su región, en esa parte del mundo, que también firmarán muy pronto. Trump aseguró que otros 5 o 6 países seguirán el mismo camino muy pronto, sin precisar cuáles. De su lado, Netanyahu calificó los acuerdos como un hito histórico. Y las bendiciones de la paz que hagamos hoy serán enormes. Primero, porque esta paz eventualmente se expandirá para incluir a otros estados árabes y al final puede poner fin al conflicto árabe-israelí de una vez por todas. Emiratos y Bahrein, 2 monarquías sunitas, tienen en común con Israel la antipatía hacia Irán, que también es el enemigo número 1 de Estados Unidos en la región. El gobierno de Trump siempre ha dicho que quiere transformar la zona, acercando a Israel y a los árabes hacia una suerte de alianza contra Irán. Estos acuerdos perfilan un cambio de época y parecen relegar a un segundo plano la cuestión palestina.
Los palestinos afirman que el acuerdo es una puñalada en la espalda y convocaron a manifestaciones. Decenas de militantes se reunieron el martes frente a la Casa Blanca para protestar por la firma de los acuerdos. Bueno, familia, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firman la paz. Por medio del presidente de Estados Unidos, logró la paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Que vienen otros países para firmar esa paz entre los árabes y el pueblo de Israel. Y decía el primer ministro de Israel que todo eso va a llevar a un punto a acabar con el conflicto palestino e Israel. Los conflictos no se van a acabar de la noche a la mañana, por favor. Miremos cuánto duró casi un siglo para llegar al punto donde estamos. Todos firmaron y van hacia allá, el ODS de la paz. Pero en esa paz está la parte política y económica. Por ejemplo, ahí decían en la noticia todo lo que se va a beneficiar el turismo, en la parte de la educación, las empresas, los negocios. Estamos viendo cómo lo que dice en Daniel, que el último reino sobre la tierra, el último imperio se forma por medio de alianzas humanas. Ellos tienen una cantidad de diferencias que eso era imposible que firmaran. Pero llegamos a un punto, la economía, la ciencia, la educación, el trabajo, vamos a mirar lo que nos une y vamos a sacar este mundo adelante. Alianzas humanas, la paz. Eso fue el mes pasado, en septiembre. La palabra de Dios se cumple. Siglos lo que Dios le dijo a Daniel, hoy lo estamos viendo. Quiero ver una profecía de Dios que se esté cumpliendo. Mírala ahí. Acabaste de ver un video donde estás viendo firmas de alianzas, convenios, donde todos nos beneficiamos. Así no estemos de acuerdo en muchas cosas. Por eso dice que en parte será fuerte y en parte será débil. Por eso dice que se mezclarán y no se unirán. ¿Cómo se está mezclando? Por medio de alianzas. ¿Y por qué? Porque Dios dijo. Lo que estamos viendo ahí es la palabra de Dios cumpliéndose, familia. No nos debe dar angustia ni preocupación. Nos debe dar esa alegría y seguridad de que Dios no miente y que estamos viendo el cumplimiento de su palabra. Recordemos, en las redes sociales hay mucho video sensacionalista que solo quieren es recoger para llenarse el bolsillo. Lo que necesitan es que usted lo vea y lo comparta. Lo que vimos ahí de la paz era político y económico, pero al otro lado, la parte religiosa, el Papa, está trabajando la paz en la parte interreligiosa, que es otro conflicto en el mundo bien difícil. Vamos a mirar una alianza humana, pero entre religiones. Y recordemos que esto que vamos a compartir ahora del Papa Francisco, él no lo inició. Eso viene desde el siglo pasado. Pero quien le dio mucha fuerza fue Juan Pablo II. Benedicto avanzó y Francisco está dando la estocada final. Entonces eso no es de la noche a la mañana y todo es por alianzas humanas. Recordemos esa palabra, alianzas. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero no nos importa la diferencia. Necesitamos puntos de encuentro, la paz. Punto de encuentro, la economía, el crecimiento. Cuidar la casa común, la energía renovable. Puntos de encuentro, la equidad, la igualdad. Puntos de encuentro. Entonces el mundo logró 17 puntos donde son el punto de encuentro. Se unirán, pero no se mezclarán. Entonces recordemos palabras claves que estamos viendo. Está mezclando, pero no se une. Se mezcla, pero no se une. En la parte religiosa viene todo un proceso de reuniones. El Papa firmó con el gran imán el pacto de la fraternidad y le llamó, sellan el pacto por la fraternidad y la unidad de toda la familia humana. El Papa y el gran imán sellan un pacto por la fraternidad y la unidad de toda la familia humana. Que no haya guerra interreligiosa. Pero nosotros decimos, pero aún hay conflictos religiosos. Pero es que apenas lo firmaron el año pasado. Las cabezas.
Falta todo un proceso, pero ya está firmado. Esa era la última firma entre las religiones con el gran imán, porque ya todas las otras religiones, todas, estaban en el acuerdo de la religión, donde nos mezclamos, pero no nos unimos. Es decir, que hay una aceptación sobre la tierra en las creencias, en este inicio. Entonces, cada día, a medida que va pasando el tiempo, la persecución religiosa, ¿sí?, a medida que vaya pasando tiempo, va a ser menor. En este inicio, ahora, en este inicio, porque hicieron un pacto para que aceptemos. Nos mezclamos, pero no nos unimos. Estamos en la casa común, no nos podemos hacer daño. Entonces firmaron el Papa Francisco con el gran imán. ¿Y para qué? Promover la fraternidad entre las religiones. Entonces, lo que se está ellos firmando y lo están haciendo desde que inició el siglo, Juan Pablo, Benedicto y ahora Francisco, y ya con esta firma es promover la fraternidad entre las religiones. Y cuando firmaron ellos, no estaban ellos dos solos. Al frente estaban los representantes, las cabezas de cada religión del mundo. Eso fue el año pasado que se logra, donde ya todas las religiones han firmado sobre la fraternidad entre religiones, la unidad de toda la familia humana, la fraternidad. Entonces recordemos las palabras: fraternidad, unidad de toda la familia humana. El año pasado el Papa también anunció sobre el Pacto Global de la Educación, Pacto Global sobre la Educación, que era para mayo. Con la pandemia quedó quieto y quedó hacia el futuro. Pues, ¿qué sucedió? Ahora en el mes de octubre, en el octubre 3, el Papa firma la encíclica Hermanos Todos. Firma la encíclica Hermanos Todos, que es la hermandad de la fraternidad de la humanidad. Lo mismo que había firmado el año pasado, hace una encíclica el 3 de octubre. Y anuncia que el 15 de octubre de este año iba a ser el Pacto Global Educativo. Pero antes de hacer la reunión el 15 de octubre virtual, va y firma el 3 la encíclica de Hermanos Todos. Y vamos a ver en qué consiste esa encíclica. El documento se llama Fratelli Tutti, Hermanos Todos. Es una frase de San Francisco, el santo que inspira al pontífice argentino y que nació en Asís. Precisamente por eso el Papa quiso ir hasta allí para firmar este documento, que cuenta con dos elementos fundamentales. Habla de la amistad social y de la fraternidad universal, dos elementos que han estado muy presentes en las últimas catequesis públicas que el Papa Francisco ha impartido en el Vaticano en presencia de fieles, en los que ha reflexionado sobre las causas, las consecuencias de la pandemia y en cómo la emergencia sanitaria ha demostrado que se necesita un mundo mucho más solidario y responsable. Además, el Papa Francisco con este documento manda un mensaje importante a los católicos para que se lo tomen en serio, porque es un texto que ha elevado al rango de encíclica, uno de los documentos más importantes. La encíclica del 3 de octubre, antes del Pacto Global Educativo, habla de la hermandad, de la fraternidad de la humanidad. Eso nos lleva para que miremos hacia dónde va el mundo con unas palabras que es fraternidad y hermandad. Este año la ONU declaró por primera vez el Día de la Hermandad. Comenzamos a escuchar palabras continuamente que es fraternidad y hermandad. Hermanos todos, porque todos estamos en la tierra. ¿Por qué vamos a pelear? Si estamos en la casa común, es una aldea, ¿por qué vamos a pelear? Entonces recuerda la palabra de Daniel: se mezclarán, pero no se unirán. Y en esta parte la parte religiosa, que es tan delicada, lo que está haciendo es una alianza, donde todos nos vamos a aceptar. Todos nos vamos a aceptar, no importa qué, no hay problema. No hay problema lo que usted crea, porque está iniciando. Recuerda que esto es porque está iniciando a formarse el reino sobre la tierra, el último imperio. Pero usted escucha noticias que allá están persiguiendo, pero que mira, hay problemas religiosos. Pero es que esa encíclica, la firma con el gran imán fue apenas el año pasado. Y esta encíclica que acabamos de leer de Hermanos Todos fue apenas el 3 de octubre. Y vamos a mirar lo del Pacto Global por la Educación. Entonces escuchen
pacto global de la educación. Esta educación no se refiere a, vamos a revisar el pensum que le vamos a dar a los niños, si le vamos a dar matemáticas o español, no. Recuerda que se está formando el reino sobre la tierra. Esa educación es cómo deben ser las personas que van a vivir en ese reino. Entonces, este pacto global de la educación no es para nosotros, ni para nuestros hijos. Eso viene siendo para los nietos, bisnietos. Pero ¿quién va a formar esas generaciones para ese reino? Pues nosotros. Entonces recuerda las palabras que estamos viendo, que se está volviendo hermandad, fraternidad. ¿Y a quién no le gusta que todos seamos hermanos y que todo haya fraternidad? Que no importa usted qué crea y todo, pero venga, vivamos bien en la tierra, que haya paz. Mientras están las alianzas entre la parte política y económica, también paralelo se hicieron las alianzas entre las religiones. Y el 15 de octubre, que el Papa dijo que iba a ser virtual el Pacto Global de la Educación, el mismo 15, el Fondo Monetario Internacional también envió un comunicado al mundo. El mismo día. Entonces vamos a mirar en qué consiste el Pacto Global de la Educación. La educación es sobre todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. Creemos que este es el tiempo de suscribir un pacto educativo global. Nos comprometemos personalmente juntos a poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, rechazando estos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del descarte. Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes, a quienes transmitimos valores y conocimientos para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna para cada persona. Tercero, fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. Cuarto, tener a la familia como primera e indispensable educadora. Quinto, educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Sexto, comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. Séptimo, salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola. Así tenemos que ir adelante, cada uno como es, pero siempre mirando hacia adelante, juntos, hacia esta construcción de esta civilización de armonía, de unidad, donde no hay lugar para esta mala pandemia, virulenta pandemia de la cultura del descarte. Los puntos del Pacto Global por la Educación. Y si vemos, todos van unidos con los ODS. Y él inicia hablando de la fraternidad y la hermandad. De la fraternidad y la hermandad. De un mundo donde debemos de pensar en el otro. Y para formar la generación que viene. Él lo dice claramente. ¿Por qué? Pues porque una persona... Ahora la manera de pensar de una persona de 60 años, 50 años, 40 años, cambiar la manera de pensar es muy difícil. Pero formar la generación que viene, eso sí es posible. Le vamos a mostrar un mundo donde no hay que pelear por la religión, no hay que pelear si usted es negro, si usted es amarillo, si usted es alto, si es bajo, nos vamos a aceptar todos. Ese es el mensaje que se está hablando sobre la educación. Y el cómo vemos el mundo, que es la casa común, que hay que cuidarla. Y dice también que se deben de pensar nuevas maneras sobre la economía y la parte política,
¿Qué está diciendo? Este modelo económico y político, esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Y habla de llegar a la unidad. Pero cuando vamos a Daniel, dice, se mezclarán por medio de alianzas, pero no se unirán. El mundo nunca va a llegar a la unidad. Por eso es fuerte y es débil. Este reino es fuerte y es débil. Pero sí logra, lo que está logrando es lo que dice Daniel, se mezcla. Y el mundo está girando hacia allá. Y todo eso se logra por alianza. Lo que estamos viendo en este momento es el cumplimiento de Daniel capítulo 2. En 8 días, si Dios quiere, seguimos con la parte del Fondo Monetario Internacional, que dieron el mensaje el mismo día que el Papa hizo el Pacto Global por la Educación. Recuerde que el Papa dijo que se necesitaba pensar nuevas maneras de estructuras económicas y políticas para el mundo. En 8 días vamos a mirar la segunda parte de esta prédica, pero vamos a recordar, es lo de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Por la pandemia, que nadie esperaba, pues lo que hizo fue acelerar todas las alianzas, porque el mundo se dio cuenta para poder salir adelante en medio de esta circunstancia. Y lo que le sucede a un país afecta a todos. Y que es necesario llegar a esa paz tan anhelada, que es necesario llegar a manejar las energías limpias, porque hay que cuidar la casa común para poder tener un mundo sostenible para las próximas generaciones. Entonces la pandemia lo que está haciendo es acelerando la hermandad, el mirar la necesidad del otro, la fraternidad, que es lo que están promulgando con todo lo que están generando para poder llegar a las alianzas a cumplir que el mundo sea uno. Entonces estamos apenas en el proceso del cumplimiento de la formación del último reino sobre la tierra, apenas. ¿Qué nos debe dar tranquilidad sobre esto? Que lo que está escrito en Daniel capítulo 2, cada reino se ha ido cumpliendo. En el orden que dijo, así se ha ido cumpliendo. Y ahora nosotros somos la generación que estamos viendo cómo se cumple la formación del último reino con alianzas humanas. Y estar seguros de que la palabra se cumple y que nosotros somos el pueblo de Dios. Pero recuerda que sobre estos reinos que están ahí en Daniel, Jesús, cuando vino, habló del reino. Juan el Bautista dijo, el reino de Dios se acerca. El reino de Dios ha llegado. Y Jesús habló del reino, pero aquí en la tierra. Entonces, lo hermoso es que paralelo a ese último imperio que estamos compartiendo ahí, el último reino del hombre, pues cuando Jesús vino, Él instauró el reino de Él aquí en la tierra, que es Cristo en nosotros. Es la gracia, el evangelio. Y ese reino está por encima del reino natural. O sea, los principios de ese reino están por encima. Cuando Jesús vino y habló sobre el reino de Dios, estaba el imperio romano. Cuando Dios le reveló la gracia a Pablo, estaba el imperio romano. Y la gracia, el reino que es por fe, está por encima de ese imperio romano. Los principios del reino de Dios, ahora que está instaurado, que es por fe en nosotros, está por encima del reino que esté en el momento. Porque son principios que no pasan, que son la palabra de Dios, que nada los afecta. Entonces los principios de la gracia del reino de Dios que Pablo vivió y disfrutó en el reino que era Roma y estaba por encima, pues igual nosotros ahora, que es lo que vamos a ir hablando. Nosotros vivimos en el reino de Dios, recuerda, en el reino de Dios, pero es por fe. Si vas a vivir por vista, imposible. Si vas a vivir en tu capacidad, tampoco. El justo vivirá por fe. Entonces, en 8 días, si Dios quiere, vamos a compartir
sobre el comunicado del Fondo Monetario Internacional, que dice de lo que viene, que es a propósito de las alianzas humanas, qué pasa en el mundo, y comenzamos a hablar sobre el reino de Dios. El reino de Dios que es por fe. ¿Para qué todo esto, familia? Para que en las redes sociales hay mucho sensacionalismo sobre el tiempo del fin, el apocalipsis, y siempre decimos que hemos de saber en qué momento estamos viviendo nosotros. Y Dios nos ha permitido a la congregación ver en qué momento estamos. Y en el momento en que estamos es que se está acelerando la formación de ese último reino. Sí, pero la formación. Cuando usted sabe que apenas se está formando el reino, pues sabe que no está la bestia porque se está formando. Menos va a estar la marca la bestia. Tampoco, porque usted apenas se está formando. Menos va a venir el fin del mundo porque apenas se está formando el reino. Menos que la segunda venida de Cristo tampoco, que apenas está formando el reino. Estamos en el tiempo del rapto, en el tiempo de que Cristo viene por su amada en el rapto. Por fe, espectacular, hermoso, estar en ese evento tan maravilloso de no conocer muerte. Por fe. Ese tiempo estamos. En el tiempo del rapto y en el tiempo que se está formando apenas, se está formando eso que dice Daniel, se mezclarán por medio de alianzas humanas. El mundo se mezclará, pero no será uno. Eso lo estamos viviendo. Ese es el tiempo. Familia, ¿en qué tiempo estamos? En el tiempo de la formación del último reino sobre la tierra. Alianzas humanas, lo venimos hablando desde 2017. Y vemos poco a poco cómo es verdad eso. Lo imposible, una persona, usted le preguntara en el 90, que si eso que se firmó en septiembre de la paz entre Israel, los Emiratos y Bahrein, si era posible, le dicen no, eso era imposible. En los 90 eso era imposible. Pero mira ahora, alianzas humanas. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.